Hola, gracias por acompañarnos en el día de hoy, desde la ciudad de Chicago, para todo el mundo en realidad, mayormente para el mundo de habla hispana. Estamos nosotros durante este tiempo de cuarentena compartiendo, pasando tiempo juntos y juntos caminando, viendo cómo es que Dios utiliza esta experiencia en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Quiero compartir con ustedes de la palabra de Dios, como es costumbre, cada programa. Dice así el Salmo 26, versículo 8. Salmo 26, versículo 8. Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. Quizás has estado extrañando pasar tiempo con los hermanos en el templo, pero ¿estás regresando? Bueno, acá en los Estados Unidos estamos regresando a la casa del Señor, lugar donde la iglesia se reúne y pasa tiempo adorando al Señor y edificándose mutuamente. Hoy tenemos como invitado al pastor Héctor Yort. Pastor Yort, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, hermano. Gracias a Dios y gracias por su invitación. Pastor, platícanos un poco acerca de tu persona. ¿De qué parte de América Latina eres? Sí, yo soy de El Salvador. Nací allá en El Salvador y emigré aquí a Estados Unidos hace 32 años. 32 años. Sí, hermano. ¿Tienes familia? Claro, sí, aquí están mis hijos, mi esposa y gracias a Dios, pues aquí estamos, ¿Y sirviéndole al la Señor. iglesia que pastoreas aquí en la ciudad de Chicago, cuál es? Se llama Iglesia de Restauración Misión Elim Internacional. Y esa misión tiene iglesias alrededor del mundo, ¿no es cierto? Cierto, es una iglesia internacional con presencia en Europa, en Sudamérica, Centroamérica y en Estados Unidos. Qué bendición que tu iglesia tiene conexión no solamente con iglesias aquí en los Estados Unidos, sino también con todo el mundo. Tú te relacionas con pastores aquí en la ciudad de Chicago, tú y yo nos conocemos, hemos trabajado juntos en la obra. Platícanos un poco cómo ha sido la experiencia durante todo este tiempo de pandemia. Sí, hermano, ha sido una experiencia, creo, sin antecedentes, ¿verdad? Sin precedentes, más bien. Una nueva experiencia para la iglesia en Cristo y para nosotros como ministros también. Es una experiencia nueva, de tal manera de que, y yo diría nueva porque bueno, esto nunca lo habíamos visto, al menos en mi vida, como se dice en inglés, en my lifetime, nunca había visto esto, pero que nos ha traído quizás resultados, por una parte también beneficiosos para la iglesia. Ya han abierto las puertas del templo, ya están llevando a cabo servicios allí en el templo. Sí, perdón, cuando yo digo que la pandemia nos ha traído de alguna manera, por el otro lado de la cara, una parte beneficiosa, es porque los ministros hemos aprendido más a usar las herramientas de las redes sociales para transmitir el mensaje de la palabra de Dios, de tal manera que los que no lo estaban haciendo, hoy lo están haciendo. Con respecto a la pregunta de la iglesia donde yo pastoreo, no la hemos abierto todavía. Ya entramos en la fase número 4, Dios mediante, empezaremos pronto. Con las medidas siempre de seguridad. Y estás refiriéndote a la fase número 4 aquí en la ciudad de Chicago. A la fase número 4 aquí en la ciudad de Chicago, que empieza este 26. Exactamente. Y aquí, para los que nos están mirando en el estado de Illinois, hay una diferencia con la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago estando justo en el estado o provincia de Illinois, hay una diferencia en cuanto a algunos reglamentos o requisitos. Pastor, platícanos brevemente
¿cómo es el proceso de abertura del templo? ¿Cómo lo ven? ¿De qué manera se va a realizar? Lo vamos a, bueno, lo vemos como un reto porque hay que velar y hay que mantener la salud de nuestros miembros. Sí. Y para llevar a cabo esa seguridad tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos en la manera en que vamos a proceder a reabrir para regresar a nuestros templos. Y en la manera muy cuidadosa que se debe de hacer es siguiendo los protocolos de seguridad, de sanidad, de saneamiento para las instalaciones, llevando a cabo todo minuciosamente lo referente a limpieza, tanto higiene personal a la entrada de la iglesia, mantener el distanciamiento social y tener mucho cuidado también con el andar adentro de la iglesia, ya sea del santuario hacia alguna parte dentro de la instalación, para que siempre, en todo momento, la persona se sienta segura y ande segura, en este caso, usando mascarilla. Pastor, te voy a pedir de que antes de tu mensaje, que consideramos que el Espíritu Santo te ha provisto para compartir con toda la audiencia, te voy a pedir de que ores por todos los que estamos por escuchar este mensaje. ¿Podrás orar? Claro que sí. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu fidelidad, Espíritu Santo, por ayudarnos, estar en estos momentos con nosotros. Señor, como tú has prometido siempre estarlo. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has dado la salud, la vida. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas llegando a cada vida, a cada corazón que estará, Señor, sintonizando este programa. Permite, Señor, que tu palabra corra, sea glorificada y llegue al corazón del oyente para dar confianza, esperanza, fe, ánimo, para que seas tú, Señor, confirmando en el corazón de ellos, Padre, esa palabra que da aliento, que es espíritu y que es vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes del mensaje, escuchemos este canto por el grupo llamado Roca Eterna, y el canto es Aún es tiempo de restauración. Si tu vida fracasó, ya no puedes regresar. El llanto y el dolor oscurecen tu vivir. Hoy es tu día, es la oportunidad. Ríndete a Jesús.
Gracias por ese canto de parte del grupo Roca Eterna. El canto, qué lindo el título. Aún es tiempo de restauración. Y no es cierto, pastor, de que nunca es tarde dirigirse al Señor, encontrarse al Señor Jesús. Comparte con nosotros, mi hermano, de la palabra que consideramos que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón. Amén. En el capítulo 16 del libro de Romanos hay una porción muy conocida y es con referente al apóstol Pablo cuando envía saludes a algunos hermanos que se encontraban en Roma. Y también esta carta es enviada en parte a Asia. Capítulo 16 del libro de Romanos, el apóstol Pablo dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Amén. Hasta ahí quiero dejar la porción leída. Hemos mencionado en estos cortos versículos del capítulo número 16 de Romanos, del versículo 1 al 5, 3 veces menciona Pablo la iglesia. Y en esta hora yo quisiera brevemente solamente meditar en lo que concierne el retorno a la iglesia, de regreso a la iglesia. En el caso de nosotros, en esta área local de la ciudad de Chicago, estaremos oficialmente abriendo, Dios mediante, ya esta misma semana. Hoy es este 26 de junio de 2020, donde se da la apertura a las iglesias aquí en la región de Chicago, en la ciudad. Y cuando hablamos de regreso a la iglesia, cabe decir que la iglesia del principio, la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles, no comenzó en un templo, en un local de 4 paredes, en unas instalaciones donde albergar gente para adorar y glorificar el nombre del Señor. De hecho, el templo que existía en los tiempos de Jesús no permitía la entrada a las personas. Y de ahí es que cuando la iglesia de Cristo comienza a formar parte aquí en la tierra para llevar el mensaje de Jesús a las naciones, empezó por las casas. Y entonces yo creo de que la iglesia en el mundo entero, hoy en día, todas las organizaciones de Cristo, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, somos uno, una fe, un Señor, un bautismo. Cada iglesia local en cualquier lugar del mundo tiene una función en esta tierra, pero también tiene un movimiento eclesiástico o la homilética, la manera de dar el servicio. Hay iglesias que son iglesias celulares que trabajan en hogares, en casas, y ese es el modelo que la iglesia primitiva comenzó. De tal manera que durante esta pandemia no dudo de que han habido iglesias que han sido afectadas muy duramente, quizás aquellas iglesias que tienen la manera de trabajar sin células, donde hay una persona encargada de la reunión para llevar a cabo la administración del mensaje en ese hogar. Lo bueno es que de las iglesias que son celulares, las iglesias que trabajan con células, han tenido durante esta pandemia reuniones, y como es una iglesia que se ha habituado a reunirse en las casas,
aparte de reunirse en el templo, en el local, en las instalaciones, nosotros somos el templo de la morada del Espíritu Santo. El local donde nos reunimos es una instalación, pero como esas instalaciones han estado cerradas por la pandemia, la iglesia ha sido beneficiada en el sentido de que ha seguido reuniéndose en casas. Y no dudamos que, al igual que Noé, cuando él entró en el arca que Dios le dijo, dice la Biblia que fueron su casa salvos por esa fe de Noé, fueron salvas 8 personas, él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. La Biblia dice que Noé tenía como 500 años cuando comenzó a hacer el arca. A los 600 años la terminó, y cuando él entró al arca, dice la Biblia que en el año 601 de Noé, él salió del arca después del diluvio. Noé estuvo en cuarentena con su familia, estuvo 1 año en el arca mientras las aguas se secaban. Y no dudo que en esa arca Noé era justo y temeroso de Dios. Él hacía servicios encerrado en esa arca con su familia, en cuarentena. Eso es lo que la iglesia se supone que ha estado haciendo, porque está habituada a adorar a Dios, a alabar a Dios. Y entonces, aunque hemos estado distanciados los miembros unos de los otros por precauciones, no obstante, las familias han estado reunidas. Las familias en los hogares, y esa es la iglesia, donde un grupo de familia adora a Dios, Yo anoche estuve reunido con mi esposa y mis hijos aquí en casa, meditando en la palabra de Dios y orando, porque eso es la iglesia, donde grupos de personas se reúnen. Allí dijo Cristo que están 2 o 3, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él ha prometido estar en medio. La iglesia hoy, más que nunca en estos tiempos, llámese la iglesia en Brasil, en Perú, en Colombia, en Panamá, en Europa, en Brasil, Italia, en España, la iglesia ha seguido reunida, porque esta pandemia le ha enseñado a la iglesia, a los que no estaban reuniéndose en casas, les enseñó a reunirse en casa. Pero lo más lindo es que el reunirse en casas es bíblico, porque Pablo aquí escribe una carta a los romanos y empieza él a honrar a los siervos de la iglesia. Pero la iglesia no tenía templo, no tenía local instalaciones. Pero aquí viene él y empieza a hablar de iglesias que estaban en casa, en las casas de los hermanos. Y por eso él menciona de una hermana diaconisa, servidora, no dudamos, de la iglesia, pero que prestaban servicio entre las comunidades. Cuando él menciona que salude en el versículo 4 a Priscila y Aquila, que expusieron su vida, eran sus colaboradores. Y también dice, y no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Cuando dice todas las iglesias de los gentiles, eran también hermanos que se encontraban reuniéndose en casas. Después dice saludar también a la iglesia de su casa. Hay una palabra griega para las reuniones en casas, que lo que significa es que en ese tiempo la familia entera vivía en casa, eran muchos que vivían en casas, y esas personas se reunían para adorar a Dios. E incluso cuando dice Pablo de los esclavos, hasta los esclavos participaban de las reuniones en ese tiempo. Era una gran bendición que la iglesia se llevaba a cabo a través de los hogares. Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros hoy en día, pero ese es el modelo de Dios. Pero qué bueno es ahora también saber de que Dios nos da la oportunidad de poder regresar a nuestras instalaciones para adorar a Dios, seguir predicando el mensaje. Mucha gente se ha convertido al evangelio, mucha gente está deseosa de Dios, y ahí estamos la iglesia. Hemos tenido en esta pandemia orando por nuestros vecinos a la distancia. Los vecinos aquí alrededor han pedido ayuda, han mostrado su fragilidad y su sensibilidad, y ahí hemos estado nosotros orando por ellos. A mi vecina se le murió el padre de su papá de esta pandemia, de este virus.
lo mató en México. Vino en la madrugada, mi esposa y yo salimos y oramos por ella y la ministramos. Y qué duro es no haberla podido abrazar, no haberla podido abrazar absteniéndonos, pero en ese momento se nos olvida y la abrazamos y oramos por ella. Gracias a Dios no nos ha pasado nada, aquí estamos, pero es muy difícil en estos momentos donde vamos a tener que ir regreso a la iglesia, no darnos la mano, no poder abrazarnos. Cuando Pablo dice salúdense, y el deseo de Dios es saludarse con un beso santo, con ósculo santo, pero todo eso vamos a tener que limitarnos por amor al Señor y al prójimo. Así es de que, amados, Dios me les bendiga. Espero esta palabra sea bendición para sus vidas. Adelante, es la orden del Señor. Amén. Gracias, mi hermano pastor Héctor York. Gracias por ese mensaje. Vamos a platicar un poco acerca del perfil de la iglesia primitiva con el perfil de la iglesia hoy en día. Tienes razón. La iglesia primitiva no dependía de un templo, de un edificio separadamente del hogar, de la casa, ¿no es cierto? Hoy en día creo que hemos aprendido como pastores de que aunque es bueno tener un templo, un lugar donde la iglesia se podase reunir, la verdad es de que lo más importante es de que la experiencia de la iglesia comenzase en el hogar, ¿no es cierto? Correcto, así es. Y creo que también hemos aprendido como pastores y también como cristianos de que hay una gran importancia en vernos, en acompañarnos, en saludarnos y en conjunto adorar al Señor. Correcto, eso es cierto, pero hay una gran satisfacción y alegría poder ver al hermano en Cristo, a la hermana en Cristo, y aunque sea poder saludarle a una cierta distancia, y eso ya es una bendición para seguir teniendo comunión unos con otros y con Cristo. De regreso el autor de la carta a los Hebreos nos recuerda, y se ha utilizado mucho en el transcurso de esta pandemia, de esta cuarentena, que no dejemos de congregarnos, pero considero de que el autor no estaba diciendo de que sí o sí tenemos que estar en el templo, en un lugar juntos como miembros de la iglesia local para adorar al Señor, sino lo que estaba compartiendo, me imagino y es mi convicción, el autor de los Hebreos está dando consejo de la importancia de precisamente eso, saludarnos, acompañarnos, estar juntos. Y eso es algo que nosotros, yo personalmente con mi esposa, hemos extrañado, el estar acompañando a la asamblea, a la congregación. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí, es como el buen olivo que baja una cosa hermosa. Precioso, sí. La comunidad nuestra también nos ha compartido que nos han extrañado. Y mi hermano York, seguramente la comunidad donde está el templo donde se reúne tu iglesia, también les ha extrañado. Mi hermano York, tú has sido de gran bendición en el día de hoy con el mensaje que nos has traído, con el recordarnos de que no necesariamente necesitamos un edificio, no necesariamente necesitamos vernos constantemente para poder realizar la obra, el trabajo que nos corresponde como iglesia. Y te agradecemos por tu visita hoy y espero, mi hermano, de que pronto tú podrás acompañarnos de nuevo. ¿Puedes orar unos 30 segundos por todos los oyentes, por favor? Gracias. Precisamente esos hermanos que están delicados de salud pueden seguirse reuniendo en sus casas y seguir transmitiendo el mensaje a través de las redes sociales por su salud. Amén. Oremos, Padre, gracias por este mensaje, gracias por este momento especial que tú has preparado para todas aquellas personas, para nosotros que hemos, Señor, podido escuchar este mensaje de tu palabra, el consejo.
Ayúdanos, Señor, entonces como iglesia a seguir teniendo esa comunión contigo, con tu Espíritu Santo, con tu presencia y unos con otros. Y de esa manera, así, Señor, poder cumplir con ese mandamiento que tú diste, el amarnos los unos a los otros. Amén y amén. Gracias, pastor, y gracias a ti por estar con nosotros en el día de hoy. Deseamos una bendición en tu vida y para la próxima te pedimos de que sigas caminando con el Señor. Bendiciones desde la ciudad de Chicago.